Me estás diciendo que la Asociación Hondureña de Energía Renovable tiene un contrato con una empresa cuyo trabajo es crear campañas de desinformación. Sí, la de CIPARIS en ese caso es desinformación en el territorio, ¿no? O la división de los grupos, la creación de embajadores, pero también tiene bots, también usan bots, o tienen cuentas títeres. Cada vez que se habla de temas medioambientales en algún medio de comunicación de los más tradicionales en Honduras, si te vas a las redes sociales siempre aparece en el mismo bloque de cuentas diciendo que todo es culpa de las ONGs, todo es culpa de los grupos, porque ellos están en contra del desarrollo y no quieren negociar. Confundido y loco busco a alguien que me lleve al infierno, me puedo perder. Mañana vendrán los que quieran salir de la guerra que niegan y habrá en este país. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Xibalbá, un podcast de Honduras al mundo. En nuestro episodio número 7, Aldo Salgado, experto en el tema y que tiene años de estar haciendo esta lucha en contra de las campañas de desinformación, nos explicará cómo las mismas son planificadas, ejecutadas, quiénes las hacen en países como el nuestro, cómo funcionan las 4D de estas campañas de desinformación, cómo son creados y cómo operan los bots en Twitter y las cuentas falsas en Facebook y otro tipo de herramientas que han convertido las redes sociales en armas que están siendo usadas en contra de los movimientos sociales en países como el nuestro. Todo esto y mucho más en el episodio 7 de Vivir en Xibalbá, un podcast de Honduras al mundo. Me puedo perder. Mañana vendrán los que quieran salir de la guerra que niegan y habrá en este país. En este país. Esta debilidad de la humanidad para creer mentiras, los militares fueron los primeros en encontrarlo como un filón para utilizarlo y después, pues lo que siempre ocurre con las innovaciones militares, en algún sentido, terminan siempre en manos civiles. Es lo que nos ha pasado ahora cuando todo el mundo tiene, o buena parte de la población mundial tiene acceso a Internet, tiene acceso a un celular de bajas prestaciones y puede mirar lo que está pasando en Facebook, en Twitter, etcétera. Y ha llegado primero el acceso antes que muchas veces la formación, lo que llaman news literacy, lo que simplemente una alfabetización digital. La cultura o los emisores de mensajes para fijar una narrativa, una idea, es el otro gran elemento. Las campañas de desinformación necesitan historias que sean muy fáciles, meméticas que llaman, o sea, unidades muy pequeñas de información que puedan ser fácilmente fijables en el subconsciente. De hecho, donde se intenta fijar una verdad o una mentira, para que sea de forma efectiva, no es en los grandes momentos de discursos de Estado, no es en los medios serios, no es en los debates políticos, es en los chistes, es en los momentos de distensión. Pero en la era moderna de la información no se había hecho tanto motivo de análisis como hasta Cambridge Analytica. Sí, ocurre. El 2016 fue como que todo el mundo se dio cuenta que lo que se estaba creando les había explotado en las manos. O sea, cuando ocurre el Cambridge Analytica, cuando lo que pasó es que la gente y la comunidad se dio cuenta cuando ya era muy tarde, ya había pasado. Las elecciones del país más poderoso, hegemónico aún en ese momento, ha sido hackeado con herramientas civiles, probablemente intervenido también por una potencia exterior, o sea, porque muy probablemente Rusia y rusos con bastante talento en el uso de armas de guerra electrónica. Y tenemos además una tecnología que nadie más tenía respecto de la extracción de información en Facebook, el análisis para hacer patrones psicológicos de las personas e influir en aquellas personas que fueran más susceptibles de consumir un discurso, cualquiera que fuese. Entonces, esa mezcla cinética de Big Data, de grandes cantidades de información con perfiles psicológicos, es lo que fue el terror que sembró Cambridge Analytica, porque nadie tenía esa herramienta ni nadie supo contenerla. O sea, en ese momento ni siquiera sabían concebirla. Lo que pasa es que no había concepción de esa herramienta a nivel civil. Y el grave problema de todo esto es que los militares llevan usándola durante muchísimo tiempo. Claro. Por eso ahora a esto le llamamos operaciones de desinformación, porque esto viene de jerga militar. Cambridge Analytica, hay que recordar que
era un proveedor de tecnología militar, trabajaba con Reino Unido y Steve Bannon lo compró. Contanos un poco de lo que habían hecho, porque entiendo que Cambridge ya había hecho una práctica de manipulación electoral en Trinidad y Tobago. Bueno, había estado practicando por todo el sur global, que luego también esa es otra dimensión que tenemos que introducir. El sur global, toda Latinoamérica, África, el sudeste asiático, siempre es el lugar de ensayo de tecnología en el que los humanos no valemos lo mismo, ¿no? Entonces se ensayaron estas tecnologías y cuando ya la tuvieron bien depurada, entonces es que se animaron a desplegarla en Reino Unido y en Estados Unidos. En Trinidad y Tobago hicieron un tipo de campaña en la cual simplemente crearon un movimiento, o sea, ellos se lo sacaron de la chistera, y ese movimiento hicieron que grupos reales lo adoptasen. Este movimiento tenía el objetivo de conseguir que los grupos de afrodescendientes no salieran a votar. Crearon una campaña que salía, en la cual animaban a los jóvenes a no salir a votar porque no servía para nada. Les convencieron de que la política no servía para nada y crearon memes, crearon páginas. Ellos se presentaban como que fueran activistas. Entonces, al inicio no existían esos activistas, pero después de que lanzaron esta campaña de desinformación, los activistas de verdad existieron jóvenes, hubo una comunidad orgánica real que adoptó ese movimiento y pasó que la gente no salió a votar, los jóvenes no salieron a votar y perdieron las elecciones. Esto fue en Trinidad y Tobago. Este tipo de impersonación, de falsificación, de secuestro de una voz para operativizarla, es una de las estrategias que les ha resultado más sólidas porque suele servir sobre todo para dividir a una comunidad o para movilizar a grupos que están dormidos. Y usaron esos embajadores ciudadanos, porque es una estrategia que suelen utilizar mucho y que también están utilizando en Honduras. Efectivamente funciona en el sentido de que no es absolutamente de laboratorio, hay algo de orgánico, digamos, en lo que crean. Son capaces de identificar. Se crearon grupos de jóvenes en Facebook, movilizaciones sociales, videos virales, y todo esto daba la impresión de que era un movimiento popular cuando había sido algo creado por una empresa para interferir en las elecciones de ese país. Que diferenciaba Cambridge Analytica y lo que vuelve todo esto más temible, sobre todo por el nivel de efectividad, es que el deseo de manipulación del político ha existido y ha habido muchos esfuerzos a lo largo de la historia, pero ahora tenían la capacidad de identificar a los colectivos y a las personas que iban a comprar ese discurso. Cambridge Analytica no es la primera empresa de este tipo, fue la más sonada, la más exitosa probablemente, pero no fue la última. En Europa hay por lo menos 60 empresas. Empresas de operaciones psicológicas, al menos hay 60. Por ejemplo, el año pasado... Que trabajan en América Latina también, por supuesto. Trabajan a nivel mundial. Archimedes Group, por ejemplo, trabajaba para el gobierno de Honduras, pero no solo para el gobierno de Honduras. El año pasado Facebook hizo 2 cierres. 2 cierres masivos de campañas de desinformación relacionadas con Honduras y en los 2 eran relacionados con el gobierno. Esto dicho por Facebook directamente. Una de esas campañas utilizaban a una de estas empresas que se llamaba Archimedes Group. Este fue el cierre de mayo, ¿no? Esta empresa se ofrecía como una empresa de campañas de operaciones psicológicas. Archimedes. O sea, dentro de su repertorio, sí, Archimedes Group, tenían si un objetivo tuyo era un político, desprestigiaban no solo al político, sino a los 10 colaboradores más próximos. Si no encontraban información falsa, la inventan, la crean. Por eso ahora le llaman amenazas híbridas este tipo a las campañas de desinformación. O sea, vamos cambiando un poco el lenguaje porque nos vamos dando cuenta cada vez más del nivel de amenaza que representa esto. ¿Por qué amenaza híbrida? Porque mezcla información real con mentiras. Inclusive son capaces de llegar a realizar hackeos, lo que se ve en las películas, ¿no? Intentar ver los trapos sucios de alguien y si no, inventarlos. Pues era lo que crea Archimedes Group y en lo que estuvieron trabajando y gastándose el dinero el gobierno para que en las redes sociales estuvieran creando este tipo de narrativa al respecto de la oposición, al respecto de opositores, tanto políticos como defensores de derechos humanos, que también es lamentable, ¿no? Porque el gobierno considera a los defensores de derechos humanos, a los defensores los considera opositores. Por eso, aunque identifiqué bots, el caso es que hay una cierta cantidad de energía mental que tenemos las personas y para gastar cada día. A menos que te dediques a esto, no estás permanentemente vigilante de si te están intentando manipular o de si esta cuenta que acabo de leer es un bot. Como no lo estás, de vez en cuando te la van a colar, por decirlo así. De vez en cuando alguna mentira se te va a ir y de vez en cuando alguna manipulación va
va a tener éxito, porque no, puede que no ocurra en un tema, pero sí en el otro, porque hay muchísimos, o sea, hay más tráfico en este momento simulado en Internet que tráfico real, y esto está haciendo que la democracia misma tiene un problema, porque todo el mundo se dio cuenta de que con dinero y con tiempo cualquiera podía influir o podía hacer que su candidato fuera el que ganase en Estados Unidos, y eso es muy grave. Aldo, me decías que estas campañas tienen como un patrón que se puede reconocer, que son las 4Ds, que el autor que las acuñó en inglés conocía como dismiss, distort, distract, dismay, lo que en español vendría siendo como descartar, distraer, distorsionar y desmoralizar. ¿Nos puedes explicar un poco más al respecto? Estos son los objetivos que siempre va a seguir una campaña de desinformación. Esto lo desarrolló un analista muy reconocido que se llama Ben Nimo y le llama las 4Ds de la propaganda, las 4Ds de la desinformación. Entonces, y así, si no te gustan tus críticos, insúltalos, los desestimas, distorsionando, agarramos los hechos y los cambiamos y los torcemos de tal manera que parezca que es lo que nosotros estamos diciendo, aunque nadie le esté diciendo. Distraer, que es una herramienta que... de esto se hablaba mucho en Honduras, hace algunos años le llamaban la caja china, cortinas de humo le llamaban, una herramienta de distracción, en la cual si está pasando algo muy grave, es posible que de pronto, para distraer o para llamar la atención, comience a pasar alguna otra cosa muy grave también, y a la cual se le va a dar muchísima atención en medios, o los bots van a comenzar a intentar posicionar, en este caso, un hashtag y desmoralizar. En este apartado, para desmoralizarle, probablemente comiencen a emitir muchísimos, miles de comentarios negativos o negativizando la campaña en sí misma o metiéndose con ellos en el plano personal. Entonces, si no se sabe que quien está emitiendo todos esos comentarios, en lugar de ser 50, 100 personas, en realidad solo son una o dos, que están disfrazados a través de esas cuentas títeres, haciéndose pasar por una gran masa de personas, disuade y hace que las personas ya no vuelvan a involucrarse. En las marchas de las antorchas se vio de forma constante, hubo líderes jóvenes que en su momento se involucraron en las marchas de las antorchas y bots o campañas de bots llegaron a desmoralizarles para que nunca más se involucrasen en este tipo de campañas. Este marco de trabajo es el eje rector de todas las campañas de desinformación y todas cumplen un objetivo, todos los elementos meméticos, todos los pequeños mensajes, cuentas, los videos, las imágenes que están compartiendo una y otra vez, tienen ese objetivo. Y a través del desgaste y de la repetición pueden llegar a conseguirlo. Por ejemplo, en Facebook tienen decenas de páginas, nosotros las estuvimos denunciando, les cerraron bastantes, que eran administradas desde Colombia. Páginas sobre Honduras, administradas desde Colombia. Entonces el gobierno de Honduras está contratando con nuestro dinero empresas para que nos dividan, para que nos generen desesperanza, para descartar, para destruir personalidades, para dividir a la población y para llevar páginas sobre Honduras y tratar de con eso distribuir su mensaje a todo el mundo. Sí, bueno, no solo sobre Honduras, sino páginas de la administración del gobierno, de la administración del Estado. Entonces, en su momento, mire, la página misma de Juan Orlando Hernández, de Ana García Hernández, del 911 de Honduras, el Banca Solidaria HN, la Casa Presidencial de Honduras, Copeco, ¿sí? Honduras Activa, el Hospital de Escuela de Honduras. Era gracioso, ¿por qué? ¿Por qué el Hospital de Escuela? Sí. Porque en ese momento el Hospital de Escuela se volvió un elemento político porque este movimiento social por la salud y la educación, el Hospital de Escuela se volvió un punto de apoyo del mensaje del gobierno y entonces tomaron control de esa página de Facebook. Ellos se lo dieron a una agencia en Colombia. El gobierno de hecho usa varias agencias. Usó esta agencia en Colombia, que ahora ha caído un poco más en desuso a partir de la denuncia, quedaron como bastante en evidencia. Una que está en Florida. Les trabaja la sección de campañas de desinformación en campo. Cuando se quiere desplegar una campaña de desinformación contra una comunidad para dividir a esa comunidad sobre sí misma, los gestores de esto son esta campaña en particular, que viene de la mano de la misma persona que creó el tema de Marca País. Andrés Lucas Silva Wood, la agencia se llama CIPARIS. Entonces, ¿qué es lo divertido de CIPARIS? Lo divertido de CIPARIS es que él ha trabajado con la Asociación Hondureña de Energías Renovables, con la azucarera Tres Valles, con entidades que tienen conflictos sobre el terreno, sobre el territorio, mejor dicho, con las comunidades, que quieren realizar proyectos sin el apoyo de las comunidades. Porque CIPARIS tiene un modelo de trabajo, se presenta a ella como capaz de desarticular este tipo de movimientos.
Historias de libros, de autores, de autoras, narraciones de personajes y momentos históricos que marcaron nuestro destino desde hace mucho tiempo. Eso y más en este programa Cartas de la Diáspora, disponible en todos los canales de podcast en internet. El podcast es una forma de compartir contenido accesible, a través de la cual aprendemos a conocer el mundo que nos rodea. Esta es una empresa que así se presenta. Es una empresa. No es algo secreto, ese es su portafolio. Ellos van, se reúnen con alguien del gobierno y le dicen, mi especialidad es joder a esa gente de esa comunidad que se está oponiendo a que pongan una represa o que está peleando con la azucarera. Y lo hacen. Y tienen contratos y uno puede encontrar esa información. Buscando lo suficiente lo encuentras. Digamos, no es público, pero tampoco es secreto. Estas presentaciones que te he pasado se realizan entre amigos o entre empresas que sepan que puedan requerir estos negocios. Entonces, lo que pasa es que Andrés Lucas Silva Wood es un agente de publicidad con bastante tiempo, bastante experiencia. Trabajó en Burstall Marsteller, que es una gran empresa, y se llevó la cuenta de Marca País, básicamente. O sea, él estuvo trabajando en esa empresa mientras crearon Marca País, y luego se independizó, creó su propia empresa que se llama Así París. Son especialistas en presentar a lobos con piel de oveja. Ajá. ¿Tienes un ejemplo de un caso concreto de alguna cuenta que haya trabajado en Honduras contra alguna comunidad? El caso de la Villa San Francisco. La Villa San Francisco, por eso uno de sus clientes es la azucarera Tres Valles, quería pasar unas líneas de alta tensión por el medio del pueblo, y eso es prohibido. La comunidad se oponía, se manifestaba. Entonces, Si París lo presenta como parte de su portafolio de sus éxitos, en el que ellos consiguieron movilizar a una parte de la comunidad que estuviera a favor de que pasaran la línea de alta tensión, y esa parte de la comunidad vinieron siendo los comerciantes y los pastores evangélicos. También consiguieron reenfocar, le llaman ellos, la cuestión, de tal manera que ya no se hablaba sobre si poner los postes, sino que se hablaba de cómo querían que los postes estuvieran climatizados alrededor. O sea, de que se tenían que poner plantas alrededor para que no fueran tan agresivos con la... O sea, le cambiaron la agenda a la comunidad. Lo pasaron de no pongamos los postes a cómo hacemos que se vean bonitos y no esté tan mal. Exactamente. Ese marco de trabajo lo llaman el creador de embajadores ciudadanos. Crear embajadores ciudadanos, básicamente, si ustedes ven que hay un conflicto ambiental en una comunidad y de pronto hay gente que aparece a hablar repitiendo el mismo mensaje que está utilizando la empresa, pues hay una sospecha ahí realista, digamos, de que se trata de eso, ¿no? De una campaña desde la empresa para dividir a la comunidad. Es muy probable que Si París ande dando vueltas por ahí. Si París ande dando vueltas por ahí. En el caso de Honduras, me contabas que la primera detección de una campaña en cuanto a Twitter, digamos, fue en el 2015. Thorfinn es como se le llamaba hace más de 15 años a hacerse pasar por muchas cuentas. O sea, yo tenía una opinión en un foro, supongamos, y hacía muchas cuentas haciendo pasar como que había una opinión popular apoyándome a mí. Entonces, esto llevado a una campaña es crear miles de cuentas que tomen mi voz, que tomen mi opinión y la potencien para hacerme parecer como más popular. En ese momento, la campaña se centraba en Juan Orlando Hernández y un grupo de 7 u 8 cuentas, a las cuales se les potenciaba, se les amplificaba a través de miles de bots de baja calidad. Retomando, estas campañas se centraban en amplificar a Juan Orlando Hernández y a 7 funcionarios y políticos. También estaban a disposición de cualquier político del Partido Nacional que quisiera comprarlo, porque tenían un servicio a estas empresas que se llamaba el Servicio de Creación de Líderes. Ajá. El Servicio de Creación de Líderes, la capa más básica, incluía 200 cuentas falsas. Me suena como a comida rápida, fíjate, es como el combo 1, le amplificamos sus seguidores en Twitter. Era lo que pedían. Sí. 200 seguidores en Twitter, y también si pedías más, digamos, la siguiente capa de servicio incluía Facebook. Entonces eso ya te incluía Facebook. En todos los combos venían las papas y refrescos, vendría siendo el redactor publicitario, un redactor publicitario y un community manager. Entonces siempre había al menos 3 personas interactuando, 3 personas reales y 200 cuentas falsas, defendiendo la imagen de marca de un candidato que compraba este servicio. Pero todo esto se creó para Juan Orlando Hernández, porque también las marchas de las antorchas les superaron. En 2015, con lo que estaba pasando
en ese momento era que la gente se estaba organizando por redes, o sea, la gente se estaba organizando por Facebook y mucha gente también se estaba organizando por Twitter. Y el gobierno no tenía nadie que les defendiese, porque en calle tienen muy poco apoyo. Entonces, como no tenían nadie que les defendiese en redes sociales, acudieron a empresas de este tipo. El servicio de creación de líderes, tal cual, lo promocionaban empresas hondureñas, una empresa hondureña. Me sigue dando risa Entonces, el nombre, servicio de creación de líderes. La gente como que no entiende mucho el impacto que eso tiene, Aldo. O sea, cómo eso puede marcar realmente la opinión pública. Pues cuando tenés montones de cuentas en Facebook, cuando tenés montones de cuentas falsas en Twitter, que están repitiendo y repitiendo y repitiendo, por un lado te da la impresión y te rompe un poco el corazón y te dan ganas de dejar de hacer, ¿no? Porque vos te metés y decís, ¿cómo es posible que este tipo haga tantas cosas de forma tan evidente y hay miles de personas que están siempre cantándole sus alabanzas y diciendo que es lo máximo y que... Pero tenemos que entender que miles de esas cuentas, no todas por supuesto, porque imbéciles hay en todos lados, pero no todas, pero miles de esas cuentas son falsas, son pagadas. Y así como sí, hay servicio de creación de líderes, me imagino que hay de destrucción de liderazgos también de la misma manera. Es la otra cara de esta manera. Las PSYOP, las operaciones psicológicas, son las de destrucción, que es la versión más elaborada, digamos, es la versión más cara. Un servicio de oposición, un servicio de destrucción a una cierta persona cuesta más o menos el doble que la amplificación de contenido, simplemente. El combo 3. Entonces, en Twitter, digamos, aparecen miles de cuentas y la forma en que se potencia esto es a través de la repetición del mensaje, ¿no? Esa cuenta siempre se va a tener un grupo de cuentas influencers que va a estar moviendo el contenido. Ajá. En Honduras la cuenta influencer, la cuenta killer más conocida es la de Chuy Ramos. ¿Sí? Ajá. Entonces empieza el mensaje le dicen a Chuy Ramos, decí tal cosa. Defender al presidente porque le sacaron que es narco, vaya, por ejemplo. Entonces, lo que habitualmente harían sería o crear un mensaje de distorsión, otros son narcos, un mensaje de distracción. Hay narcos en otros países y solo hablan de los de Honduras. La MASI solo ataca al Partido Nacional o solo investiga al Partido Nacional, por ejemplo. Entonces, un mensaje de desestimación. Los que están hablando no tienen derecho a hablar de los narcos porque no, los narcos estaban aquí, ellos no hablaron en su momento. Y un mensaje de desmoralización, que este es más complicado. En el mensaje de desmoralización suelen usar cuentas que no están tan activas, en las cuales comienzan a decir que van a acudir a una manifestación incitando un mensaje violento o diciendo que van a ir aunque no sirva para nada, y aunque me maten, voy. Sí, yo, por ejemplo, yo he ido a todas, pero la verdad es que veo que estos líderes son iguales que los cachurecos y además no sirve para nada y de paso se arriesga uno que los maten, entonces, ¿para qué? Exactamente. Podés pasar 8 horas al día discutiendo con esta cuenta que no ha conseguido ningún avance. No es una cuenta a convencer, digamos. Por lo menos la cuenta killer tiene profesionales detrás. La cuenta killer, esas cuentas de más relevancia, tienen gente más profesional en este sentido, ¿no? Entonces, por eso vemos que Chuy Ramos elabora más al respecto de las estrategias. Luego están las cuentas bots. En las cuentas bots sí suelen pasar que cada persona administra 50 de estas cuentas. Y estas cuentas son las que escriben en la parte de abajo del perfil de Juan Orlando, por ejemplo, y les dicen, sí, todo muy bien, muchas gracias mi señor presidente, excelente, 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 y repiten el mismo mensaje una y otra vez en la parte de abajo, ¿no? Entonces para esto no hace falta una gran elaboración. Entonces para darle like, para darle me gusta, para dar retuitear, para etcétera, no hace falta mucho y tampoco son cuentas de usar y tirar. Estas cuentas son muy baratas, las hacen por lotes, por grandes lotes. En el momento de las marchas de las antorchas, en 2015, estuvieron creando hasta 70 cuentas diarias. 70 cuentas diarias. Sí, por eso fue que al inicio no tenían ninguna fuerza con la cual responder, pero para finales de agosto ya eran un grupo bastante potente. Cuando me preguntaban respecto de las consecuencias, una de las principales consecuencias que tuvo, por ejemplo, es que las personas que no conocen un campo, una discusión en particular, intentan hacerse una idea rápida. Este tipo de personas, las más relevantes, suelen ser periodistas. Puede darse la impresión de forma rápida de que hay dos grupos en debate. Entonces no es lo mismo el pueblo versus el poder que dos grupos del pueblo discutiendo unos con otros. Por ejemplo, no es el mismo planteamiento. También ocurre, por ejemplo, en 2016 pasó que la revista Forbes Centroamérica
nombró a Juan Orlando una de las 25 personas más influyentes de Centroamérica en redes sociales. Entonces, y todo esto a punta de bots. Las herramientas para la detección hay que evolucionarlas a la vez que han evolucionado ellos. Cuando hablábamos del combo de destrucción, está el combo de creación de líderes y luego está el combo de que cuesta más de cuando agarras a estas empresas y las contratas para que destruyan a alguien en línea, para que, como decías al principio, o le encuentran los trapos sucios o se los inventan. Cuando se trata de mujeres hay un carácter profundamente misógino además en estas campañas, ¿cierto? En el caso de las mujeres se suele sexualizar, además digamos las temáticas que suelen ponerse en el debate. Por ejemplo, nosotros identificamos, por ejemplo, las sindicalistas de Citrinfob tienen una campaña, porque el Infob lo quieren privatizar, pues tienen una campaña activa todo el tiempo en el que están divulgando imágenes de ellas y las están, y las sexualizan. Las sexualizan, lo típico es que la llaman prostitutas o dicen que son, escriben a perfiles de personas allegadas para decirles que tengan cuidado con ellas. Entonces, ese tipo de campañas de acoso, ¿no? Solo las usan contra mujeres. Esta entra dentro de la primera línea, la de desestimar, la de conseguir que la voz de la persona que se está manifestando en ese momento no sea una voz válida. Revelar fotografías, imágenes íntimas. Ha ocurrido en Honduras, hay también extorsión, o sea, en Internet hay una amplitud de grupos funcionando. Te digo, vos miras un grupo en Facebook como Ventas y Gangas o Foro Político, cualquiera que tienen 50, 60 mil miembros y miembros, y una vez que sale algo como esto, yo no sé si son las mismas empresas o es que son tan exitosas, pero si uno está afiliado en esos grupos, vas a ver todo el día, todos los días repitiéndose los posts una y otra vez y otra vez y otra vez, atacando a la persona con la información falsa que ha salido. Parte de la concienciación que hay que hacer aquí es que los administradores de páginas y de grupos tienen una gran responsabilidad hacia el sistema social, ¿no? Y a la democracia. Y Facebook mismo, cuando manejas un grupo, te da unos enlaces con unas formaciones al respecto de lo que deberías y no deberías permitir en un grupo. Y ese tipo de campañas no debería ser posible, pero en Honduras muchas veces hay como esta ley de la selva. Tuvo algo de difusión que tanto Facebook como Twitter le borraron un montón de cuentas al Estado de Honduras, al gobierno de Honduras. ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Cómo las detectan? ¿Cómo podemos ir identificando estas cuentas falsas? No estar cayendo en esas trampas. Darse cuenta de la campaña es difícil, requiere un trabajo, porque toman medidas para que por lo menos no sea evidente que están trabajando en esa campaña. Requeriría ser muy conocedor de un grupo en particular o de un tema en particular para darse cuenta de que está ocurriendo. Por ejemplo, en la AER, la Asociación Hondureña de Energías Renovables, tiene este contrato con Ciparís, pero también tiene sus propios bots en Facebook. La Asociación Hondureña de Energía Renovable. Me estás diciendo que la Asociación de Energía Renovable tiene un contrato con una empresa cuyo trabajo es crear campañas de desinformación. Sí, la de Ciparís en ese caso es desinformación en el territorio, ¿no? O la división de los grupos, la creación de embajadores, pero también tiene bots, también usan bots, o tienen cuentas títeres. Cada vez que se habla de temas medioambientales, en algún medio de comunicación de los más tradicionales en Honduras, si te vas a las redes sociales siempre aparecen el mismo bloque de cuentas diciendo que todo es culpa de las ONGs, todo es culpa de los grupos porque ellos están en contra del desarrollo y no quieren negociar. Entonces, y siempre aparece este mismo bloque de cuentas. Entonces, tenés que seguir a este bloque de cuentas para darte cuenta de que están repitiendo siempre el mismo mensaje y que no se dedican a ninguna otra cosa. En Facebook es mucho más difícil darse cuenta de eso. O sea, necesitas herramientas desarrolladas a medida y así es lo que todos los grupos de periodismo y las empresas periodísticas que se han dedicado a esto y los investigadores han tenido que hacerse su propia herramienta. Entonces, porque darse cuenta de la campaña no viene de la intuición. La campaña, para demostrarla, para darse cuenta de ella, necesitas observar muchos posts de este tipo, necesitas seguir muchas cuentas, muchos grupos, porque además suelen tener un calibre y un calado enorme. Es más fácil darse cuenta de una cuenta, de un bot en particular, de un grupo de bots que están interfiriendo. Por ejemplo, en Twitter, una de las cosas que se ha hecho bien, que la comunidad ha hecho bien, es que se ha asumido el tema de cuentas bots, de los hobots. Entonces, y como Twitter te permite ver todos los comentarios que ha hecho, se llaman tweets, ¿no? Todos los tweets que ha hecho una cuenta, entonces es fácil determinarlo. En Twitter no es difícil determinar un bot en particular. Pero
es difícil ver la campaña o la extensión de la campaña, que fue lo que nos pasó a nosotros en 2015. En 2015 aún le llamábamos, que decíamos que era una campaña de manipulación y que había cientos de o decenas de miles de bots. 3 años después, cuando ya comienza a ser más conocido lo de Cambridge Analytica y todo lo que pasó, es que nos dimos cuenta del nivel del calado y del peligro que implicaba todo esto. En Facebook sería bastante difícil, pero un buen indicador para detectar una de estas cuentas es que la cuenta ha sido creada muy recientemente. Este indicador no es infalible, ¿no? Porque claro, puede ser que hayan añejado la cuenta, la crean y la dejan vacía. Eso también es un indicador. Si la cuenta no tiene nada publicado, ni ninguna interacción o muy pocas interacciones, y ya luego si el mismo contenido. O sea, la manera en la que se detectan bots casi siempre tiene que ver con el comportamiento y con el contenido. Además de lo que me estás comentando, Aldo, me preocupa que, bueno, ya vienen elecciones, vienen primarias, vienen generales, lo que significa que vamos a ver con una enorme intensidad de resurgimiento de este tipo de campañas. Me parece que de pronto no podemos estar identificando cada tweet, cada cuenta falsa a nivel individual. Es imposible hacer ese trabajo. Lo que sí podemos hacer como organizaciones sociales y de base es aprender sobre cómo funcionan estas campañas para poder tener una idea de identificarlas y no dejarnos llevar por las mismas y no caer en sus objetivos de desinformación. La formación en alfabetización digital es la verdadera respuesta, ¿no? Pero es el inicio, porque necesitas herramientas que no va a desarrollar el ciudadano, sino que va a desarrollar entidades muy interesadas en el tema, como es la misma iniciativa que tenemos, ¿no? Como por ejemplo, porque ahora mismo en Honduras no existe tal. Aldo, a pesar del impacto real que tienen este tipo de campañas y que se han estado haciendo desde hace muchísimos años, yo veo todavía muy poco interés en la seguridad digital de parte de las organizaciones sociales hondureñas. Quizá está cambiando un poco esto, pero incluso organizaciones de derechos humanos que sufren mucha persecución continúan utilizando las mismas, el WhatsApp, Gmail, las mismas herramientas de comunicación que las hacen sumamente vulnerables a la vigilancia digital, de lo cual hablaremos en otro programa contigo. Pero además me parece se presta muy poca atención al tema de las campañas de desinformación y de desmoralización que son muy efectivas. AFP, la agencia francesa de prensa, es quien está encargada de realizar la validación en el tema de bulos, en el tema de fake news, a todo Centroamérica. Cuando en el resto de países de Latinoamérica, no en todos, siempre hay 2 o 3 partners locales con conocimiento del contexto, que son los que están verificando las noticias. Entonces, en Centroamérica hay otras entidades que luchan contra el tema de fake news, ¿no? Y contra la campaña de desinformación. Ahora mismo, que yo sea consciente, en Centroamérica hay grupos que están empezando a trabajarlo, pero van remando contra marea. Las propias direcciones de las ONGs, de los grupos de base, etcétera, no lo perciben todavía como un riesgo. Uh-huh. A pesar de que ya hemos visto los casos de éxito, digamos, de Cambridge Analytica y todo lo que pueden conseguir. Que pueden afectar. Hemos visto las campañas. Claro. O sea, ya hemos visto, no es algo inventado, ya hemos visto que esta gente cambia resultados electorales según quien les contrate, por ejemplo. Son capaces de dividir a una comunidad para irnos a lo local. Son capaces de imponer un proyecto de energía renovable y presentarlo como que la comunidad lo quiso. Y a pesar de que hemos visto esos ejemplos, todavía no estamos mostrando el interés que deberíamos mostrarle a estos temas. No, porque no estamos, hasta que no lo presentamos la primera vez en medios el año pasado, el tema de Ciparís, nadie había hablado de Ciparís y no es una cosa que estuviera oculta. Son contratos públicos, solo es de seguir el hilo. Para ir terminando, Aldo, si nuestras escuchas quieren saber un poco más sobre el tema, ¿qué recursos les recomiendas? ¿A dónde pueden ir? ¿Dónde pueden leer un poco más sobre este tipo de campañas falsas de desinformación, desarticulación, desechar y desesperanzar a la población? Podría ser los cursos del Centro Knight para el periodismo, ¿no? Que es de la Universidad de Texas. Normalmente ocurre que primero un grupo de periodistas o inclusive un grupo de activistas o un grupo de tecnólogos revela una campaña y luego Facebook verifica si existe. Si Facebook no hace un reporte diciendo que esa campaña existe, entonces claro, es como que no existiera. Esto nos pasó a nosotros durante varios años con este tema porque íbamos a espacios, conferencias, etcétera, y como no estaba incluido, hay una publicación que es como el estándar, que se llama Propaganda Computacional, es de Oxford, y si no está incluido el país o la campaña contra la que estás luchando en ese libro, es como que no existiera. Como que no existiera. Entonces,
Y ese libro se basa en los informes que hace Facebook, los que hacen WhatsApp. Y normalmente, bueno, como hay mucho colonialismo tecnológico, no preguntan a expertos locales, sino que ellos lo verifican desde fuera. Y cuando algo gana atracción en la versión anglosajona de Internet, si algo es famoso en inglés, entonces lo será en todo el mundo y ellos asumen que ese es el mundo. Yo diría que en español, para empezar, ese es el recurso. Luego está la Fundación Carisma y Código Sur. Es una que estaba trabajando también en este tipo de cosas. Luego, en el tema de violencia de género online, para seguir, este es Alex H. Es una hacker bastante reconocida. Además de competencia técnica, es muy buena teórica. Digital Sherlock en inglés es un buen lugar donde aprender. Muchísimas gracias por haber estado en Vivir en Xibalbá, por toda la información que has compartido con nosotros sobre las campañas de desinformación, sobre cómo funcionan los robots. Te diré que hay un cierto grado de justicia poética en que a cuentas falsas en Twitter ahora les digamos robots. Ya quedó ese nombre. Cómo funcionan en Facebook y algunas de las cosas que se pueden hacer para responder. Muchísimas gracias por la oportunidad y sobre todo, bueno, si podemos irle contando a más personas esto que está ocurriendo, porque es una lucha muy grande y bueno, en realidad se necesitan muchas personas enteradas e interesadas para poder darla y podernos poner en igualdad de recursos, porque muchos gobiernos destinan mucho dinero y muchos profesionales a mantener las cosas de esta manera, entonces no podemos permitirlo. O si lo permitimos, no nos podemos dejar después. Un abrazo. Muchas gracias a todas y todos por haber escuchado el episodio número 7 de Vivir en Xibalbá. Recuerden que para el crecimiento de este podcast, cuyo único objetivo es darle una voz a aquellas personas en nuestro país que tienen la experticia, que tienen los años, que tienen el conocimiento, la conciencia y el corazón para haber estado trabajando en tantos temas importantes, que puedan profundizar como no lo pueden hacer en los medios de comunicación tradicionales y como ciertamente no se puede hacer en las redes sociales. Para que el podcast pueda crecer, necesitamos que ustedes aprieten ese botón de suscripción o de follow o de seguir en donde lo estén escuchando, ya sea en una app para podcast, que es lo ideal para que lo escuchen en su teléfono, que puede ser Podbean, puede ser Castbox, puede ser Podcast Addict, puede ser el mismo Google Podcast en el que ya por fin estamos. Si nos escuchan en iTunes o en Spotify, es importante que nos den comentarios, que nos den su opinión, que nos den una puntuación para poder seguir siendo visibilizados dentro de los territorios internacionales de podcast y poder llevar estas voces de Honduras al mundo. Muchísimas gracias de nuevo. La música de este episodio fue Confundido y Loco, del álbum Profano de nuestra banda oficial Sid, que realmente nos ha dado tantas canciones para utilizar en el podcast. Y el arte, he tenido el gusto de estar en contacto con Daniel Valladares o Cuyo y su dibujo Circo. Y pueden ir a ver más de su arte a cuyodibuja.blogspot.com. En nuestra página web van a tener otros artículos en los que pueden profundizar en el tema que hemos discutido el día de hoy, así como los temas que hemos discutido en nuestros episodios anteriores. Muchas gracias de nuevo. Esto fue Vivir en Xibalbá, un podcast de Honduras al mundo. Yo trato e intento salir.